este grupo grande de intoxicaciones que son las intoxicaciones producidas por alcaloides. Los alcaloides son sustancias nitrogenadas que van a causar cuadros clínicos agudos, subagudos y crónicos. Esto de agudos, subagudos y crónicos lo vamos a ver bastante en las intoxicaciones. Tiene que ver básicamente con la velocidad con la que aparecen los síntomas. Una enfermedad aguda va a aparecer en horas o días. Una enfermedad crónica va a llevar mucho más tiempo, probablemente semanas o meses. Una enfermedad subaguda va a ser intermedio entre las dos cosas. La mayoría de las enfermedades que nosotros vemos son agudas o subagudas. De las intoxicaciones que vemos, alguna intoxicación que vamos a ver es típicamente crónica. O sea, esto es lo que tienen que saber, pero en el caso de los alcaloides se presenta con todas las variedades. Los alcaloides son muy diversos. En general, los cuadros son gastroentéricos y neurológicos, de vuelta de simplemente haber corregido muchos parciales en los últimos 35 años. Síntomas gastroentéricos y neurológicos, nosotros no queremos, yo les dije, de síntomas lo único que queremos son los títulos, ¿sí? Pero los títulos tienen que estar bien. Entonces, saponinas, por ejemplo, pueden tener síntomas neurológicos, ¿sí? En poligástricos, pero en monogástricos no van a ser síntomas neurológicos. ¿Son signos gastroentéricos porque producen una úlcera? En realidad no, lo que producen es un cuadro de hemorragias en los animales, ¿sí? Entonces, como ustedes empiezan a ver que algunos producen cuadros neurológicos, algunos producen cuadros gastroentéricos, hay también una tendencia a hacer un resumen de todo el gastroentérico y neurológico, como ven acá, y no es así para todas las intoxicaciones. O sea, quiero recalcar, yo dije, vamos a pedir los títulos, pero los títulos tienen que estar bien. Y no es todo gastroentérico y neurológico. En el caso de los alcaloides, sí. Y la otra característica que tienen los alcaloides es que hay una gran cantidad de plantas que los contienen. Algunas de esas plantas son malezas, algunas son forrajeras. Entre las malezas hay una que solemos tener siempre, no estuve mirando, pero en general hay cicuta, en general tenemos chamico, en general hay duraznillo negro, romerillo no hay frecuentemente, senecio no tenemos, pero puede ser que yo les traiga. Phalaris es una de las forrajeras, normalmente no tenemos Phalaris para mostrarle, pero es una forrajera que usamos bastante, es una gramínea. Y hay plantas forrajeras que normalmente no tienen alcaloides, o el contenido de alcaloides no es preocupante, pero pueden estar contaminadas con hongos endófitos, como hablamos hoy más temprano, que es el caso de la festuca y el ryegrass. En algún momento vamos a hablar solamente de forrajeras tóxicas, y vamos a hablar de festuca y ryegrass. El resto de esta clase va a ser de las plantas que tienen alcaloides naturalmente, como son todas las otras que hay. La festuca y el ryegrass, si no estuvieran contaminados por los hongos, no presentaría ninguna problemática de intoxicación. ¿Okay? Entonces, básicamente vamos a ver las distintas plantas. Cicuta, calculo que a esta altura todo el mundo la tiene que reconocer, es una umbelífera, umbela por la forma de paraguas, y acuérdense que es Conium maculatum, maculatum quiere decir máculas, manchas, y es lo que distingue al tallo de la cicuta por las manchas que tiene. Es bastante parecida a la biznaga, pero esto es algo que distingue entre las dos especies. Típicamente, hay casi todos los campos tienen cicuta. Es muy frecuente encontrar en lugares, son
sombríos, al costado de los alambres, en los bordes de las guacheras donde se crían los terneros, en corrales, es muy frecuente encontrar. Normalmente los animales no las van a consumir, si las consumen es, digamos, pues no tienen acceso cuando están encerrados, lo que hoy hablamos. Las plantas jóvenes son más tóxicas que las plantas maduras. Las plantas maduras pueden tener 2 metros de alto, pero las plantas jóvenes son más tóxicas. Tiene un curso, una intoxicación aguda y tiene una forma crónica en donde va a producir malformaciones en los fetos. Pero de vuelta, esto no es lo que más nos interesa. En las guacheras, como yo les decía, una de las guacheras hoy cada vez se parecen menos a esto que están viendo acá. Un breve comentario al margen. En producción lechera, obviamente el animal más valioso es la hembra, porque es la que produce leche. Entonces, cuando hablamos de guacheras, generalmente son guacheras de hembra, que se crían son esas hembras. Y la guachera es un término que se usa solamente en Argentina y en Uruguay. Guacho quiere decir sin madre, porque a estas terneras se las separa la madre después del parto, poco después del parto, y a partir de ahí se crían artificialmente con leche. Ese periodo de leche dura alrededor de 2 meses. Es la alimentación más cara que le vamos a dar a los animales por kilo, es la leche. Entonces tratamos de ser lo más corto posible. Las destetamos normalmente a los 60 días o quizás un poquito antes. Todavía hay un montón de tambos que crían a las terneras de esta manera, digamos, al aire libre, con sus baldes individuales, pero hay una evolución muy rápida hacia tener guacheras mucho más controladas, donde no es raro que los animales estén bajo techo o mucho más resguardados. Si ven en aquella de arriba, que es una guachera más grande, se ve que hay rollos que forman como una pared y tiene techo. Bueno, eso ha ido evolucionando en donde las terneras tienen mucho más confort. Ven que hay algunas que tienen una capita azul para protegerse del frío. Bueno, cada vez hay más evolución. Esta evolución, una de las cosas que hace es que los animales cada vez estén menos expuestos al ambiente, menos expuestos a la lluvia, menos expuestos al frío, menos expuestos al calor y menos expuestos también a la posibilidad de ingerir plantas tóxicas. En esta categoría, como en la foto de la izquierda, tienen muchas chances que los animales se intoxiquen porque están ahí atados a su cadenita, aburridos, fíjense que tienen limitado el movimiento. Esa planta no es de paraíso, parece ser un pino, pero muy comúnmente son paraísos, las sombras que tenemos, caen las bolitas y las terneras aburridas lo ingieren. En ese caso, ¿van a tener sintomatología del sistema nervioso central o van a tener hemorragias? Porque es un monogástrico. ¿Sí? Entonces seguramente van a tener úlceras. ¿Y por qué lo vamos a tener? Y probablemente pues un animal chiquito que no necesita consumir una gran cantidad, ¿sí? Y no tiene mucha posibilidad de diluir, porque está consumiendo las drupas y lo otro que está consumiendo es leche, no tiene mucha capacidad de diluir. Entonces se forma esa tormenta perfecta que nos da la situación en donde estos animales se enferman. Pero bueno, es un comentario al margen. Todavía hay muchos campos que crían a los animales de esta manera, pero lógicamente desde el punto de vista de bienestar de estas terneras, pero también para reducir la cantidad de enfermedad que tienen y la mortalidad que podés tener con estos animales chiquitos, hoy cada vez hay más tambos en donde las guacheras están mucho más aisladas, bajo techo, y por lo tanto no están expuestas en un paraíso, en una cicuta, ni nada que se le parezca, pero bueno, potencialmente lo van a seguir encontrando hoy todavía. Esto es parte de la realidad, aunque va desapareciendo. Estas son cicutas bien maduras, típicas al costado de los alambres, en los montes y demás. ¿Sí? El tallo bien característico, las hojas tienen un olor bien fétido, bien feo. Y este es el otro
otra planta de la que hablábamos, ahí tienen el fruto verde, no sé si está cerrado. Ahí está cerrado el despacho, pero hay que había un chamico ahí arriba de la mesa. El chamico es otra de las plantas que estudiamos con alcaloides. Ahí está. Ahí lo ven verde, pero normalmente cuando la cosechadora esté cosechando el maíz o esté cosechando la soja, accidentalmente va a cosechar esta planta. Si cosecha en una hectárea una sola de estas plantas, no va a pasar nada, pero si está muy enmalezado el maíz o la soja, va junto con el maíz y la soja, va a cosechar esta planta, y lo que van a ver son estas semillas. Pásenlas. Importante para el examen de reconocimiento, a pesar del aspecto amenazante que tiene, esta planta no produce heridas, no produce lana semilluda, no es una planta dañina, es una planta tóxica. ¿Se acuerdan que tienen que poner un nombre vulgar, un nombre científico y por qué lo estudiamos? ¿Sí? Entonces, una buena forma de perder puntos es decir, que es una planta que produce heridas o que produce lana semilluda. Lo único que produce el chamico es intoxicación por alcaloides. No porque los animales se lo vayan a comer, porque los animales no van a estar pastoreando ahí, pero como les dije hoy más temprano, la cosechadora va a pasar cosechando el maíz o la soja y va a levantar esas semillas, y esas semillas van a contaminar el maíz o la soja y van a producir una intoxicación de curso agudo con signos neurológicos y cardiorrespiratorios. Se consume también, hay cierto consumo recreativo de algunas de estas plantas. Uno de los problemas que tiene el consumo recreativo de plantas que tienen alcaloides es que el contenido de alcaloides puede ser bastante variable. O sea, digamos, la intoxicación que podés lograr puede ser divertida o puede ser muy poco divertida o terminar en el hospital, porque el contenido de alcaloides puede variar con la cantidad de fertilizantes, con la cantidad de humedad que tenga el suelo, deshidratación y demás. Pero lo hago como comentario, cada cual tome sus decisiones. ¿Sí? Es un arbustito verde, y cuando se cosecha como esa planta que ustedes están viendo ahí. Esa cápsula, si ustedes no la abran, pues la van a arruinar, pero si la abren, adentro están metidas todas esas semillas de chamico. Ahí se ven claramente la cápsula. El otro, creo que andaba dando vuelta por ahí, el duraznillo negro, pásenlo, Cestrum parki, también muy frecuente. Seguimos en alcaloides, ¿sí? Muy típico en montes, en corrales, produce un pulso agudo, neurológico, afecta a toda la especies, útil para el reconocimiento, frotar las hojas, hierbas. Aprieten la hoja y vuelven. Huélanse los dedos o la hoja, ¿sí? Si lo haces suficientemente fuerte, podés acordarte del otro nombre vulgar, que es hediondilla. Bueno, ahí lo sentí un poquito más fuerte, pero no es feo. Esto es cicuta. Froten y huélanlo, porque cuando estén en el examen es completamente distintas. Es un arbusto que produce intoxicación de curso agudo. Romerillo, Esto de la comida es trigo. una de las plantas preferidas de los estudiantes, porque tiene una profilaxis fácil y agradable, que es que los animales la pueden reconocer. Este era duraznillo negro, ¿no? Muy
común en campos naturales, afecta a todas las especies con curso agudo o sobreagudo en muy pocas horas. Ah, bueno, Los este sí animales huele un poco más feito. se ven afectados. Es también un arbustito que puede ser consumido por los animales. Y en el caso del romerillo, se puede frotar en la nariz la planta, animales que no la conocen, cuando descargas animales en una zona que tiene gran cantidad de romerillo, como no lo vas, está en un campo natural, no lo van a poder controlar. Ahí también sean razonables, porque sin controlar la planta con herbicida. Bueno, si usted en un campo natural que tiene 100 hectáreas, con una mochila tirando de planta por planta, hay cosas que no van a ser razonables, manejen esa razonabilidad. En el caso del romerillo, es un campo que tiene mucho romerillo, lo que se puede hacer con los animales es esto, frotarle en el morro de la planta o quemar la planta y producir humo y esos vapores hacen que el animal tenga una reacción muy negativa hacia esa planta y después van a consumirlo con menor ganas o no lo van a consumir. Es importante, no es tan frecuente en nuestra zona, pero en el noreste hay mucho más, que a veces te venden animales que ya conocen el romerillo. Entonces vos lo vas a llevar a un campo con romerillo, los animales ya conocen como un sello de calidad que los animales conocen el romerillo o el mío. Vienen con Tenés actualización. que saber que si estás llevando animales de una zona donde no hay romerillo, una zona donde hay romerillo, probablemente tengas que hacer esta prevención, que es uno de los ejemplos de prevención específica. Otra compuesta es el senecio, ¿sí? Típica maleza también, como el sunchillo, perdón, maleza de pasturas y de campos naturales. Toda la planta es tóxica, aún conservada, es tóxica, y este es uno de los tóxicos, no es el único, pero uno de los tóxicos que es importante desde el punto de vista de salud pública, porque este tóxico puede pasar a la miel, ¿sí? Nosotros siempre hablamos, digamos, la producción de miel es parte de la ganadería. Nosotros cuando hicimos ganadería, que ya pensamos en vacas, porque vivimos en Argentina y comemos vacas, pero la producción de miel es parte de la ganadería. Argentina es uno de los productores de miel más importantes del mundo, pero además también puede pasar a la leche. ¿Sí? Vamos a ver después que hay micotoxinas que también pasan a la leche, así que es importante desde el punto de vista de salud pública, curso agudo, curso crónico, y afecta también a todas las especies. ¿Sí? Son estos arbustitos que tienen margaritas generalmente amarillas, pueden ser blancas también. Y finalmente la forrajera, que tiene alcaloides, es el Phalaris, ¿sí? Phalaris bulbosa, es una gramínea que usamos en las pasturas como gramínea, aparte de las pasturas. Produce un alcaloide que es medio parecido químicamente al ácido lisérgico y se concentra en determinadas situaciones en donde se tienen que dar que haya suelos nublados, altos niveles de cobalto en la planta para que se genere la intoxicación. No es súper frecuente, pero ocurre. Tenemos un curso, en general el curso es hiperagudo o agudo. La enfermedad es neurológica y se presenta como, se llama Schemblecker-Ryegrass, por la inestabilidad que produce a los animales. La particularidad que tiene, que también no lo usen como comodín, sino esta intoxicación en particular,
es reversible. Si los animales dejan de consumirlo, la intoxicación revierte y los síntomas se revierten. Si tiene una inflorescencia bien característica. No sé si hay arborizado o si hay material, pero en general esta es una gramínea frecuente, pero en general no la tenemos para reconocimiento. Alcaloides es medio como la intoxicación más envolante, porque es básicamente una colección de plantas, una planta, otra planta, otra planta. Una es hiperaguda, otra es aguda, alguna tiene algo crónico, alguna tiene, no queda otra que medio estudiárselo de memoria. Son 4 o 5 plantas que tienen alcaloides. Por eso quería sacarme ese tema de encima. No llegó Chimaco. Por ahí. Iba por ahí. Quería hablarles de la profilaxis Casi igual. de alcaloides. Entonces, tenemos algunas medidas generales. Sembrar semilla limpia. Cuando decimos sembrar semilla limpia, es semilla que no tenga senecio, que no tenga potenciales malezas, control de malezas con laboreo, herbicida, etc. Pero de vuelta, esto sirve para aquella que como senecio, que es maleza de una pastura. En el caso del romerillo, que está en un campo natural, no hay ni siembra de semilla, ni limpia, ni sucia, no hay semillas, no hay, y es muy poco probable que puedan controlarlo con herbicidas. Evitar floración y fructificación de las malezas para que no se propaguen. Evitar la exposición de animales hambriados a las especies tóxicas, porque tienen el estómago vacío, porque la tasa de consumo va a ser muy alta. Y suministrar forraje de calidad. Si suministro forraje de calidad, no van a consumir las plantas tóxicas. En cuanto a medidas específicas, cicuta, no colocar guacheras en lugares donde crezca cicuta. Yo les diría, la guachera se coloca en general cerca de donde está el campo y donde está la casa, porque los animales comen 2 o 3 veces por día, tienen que comer. Entonces, si coloquen la guachera donde la tengan que colocar, una guachera va a estar en un lugar aproximado de esta superficie, o el doble, o el triple, o 4 veces este aula, y controlen la cicuta. No es tan difícil. No coincido demasiado en cómo está expresado. Lo ideal sería que no haya cicuta donde hay guacheras. En el caso del chamico, eliminar esta maleza donde se hacen cultivos de verano, o sea, hacer control del chamico en cultivos de maíz y soja. Y cuando compro granos de maíz y soja como alimento para mis animales, controlar la calidad, controlar que no tengan alta presencia de chamico. Si tiene alta presencia de chamico, le voy a pagar menos y lo que voy a hacer es diluirlo. ¿Sí? Hay formas también de soplar y sacar la semilla de chamico, pesa distinto que la semilla de maíz o de soja. Yo lo soplo con máquinas y separo. Obviamente eso es más caro. Como medidas específicas, el duraznillo negro, tener cuidado que es esta la hediondilla que pasaron, ¿sí? El duraznillo negro es típico en corrales, en donde los animales se encierran, fácil de controlar. Romerillo, frotado nasal y sahumado, y evitar que entren a animales que no conocen o después de haber bebido mucha agua, porque eso hace que no sientan tanto el gusto de la planta. En el caso del senecio, tener en cuenta que es la única que tiene una aparición crónica. Afecta a todas las especies, equinos, bovinos y ovinos. Los ovinos son más resistentes. Acá dice, bueno, pastorear primero con ovinos antes de que la pastura se enmalece con senecio. Sería conveniente hacer un control de estas malezas. Y en el caso de Phalaris, no pastorear en días nublados
y suministrar a los animales cobalto para neutralizar el tóxico. Es la única que tiene, digamos, un antídoto, por decirlo de alguna manera, y como es la única reversible, si los animales tienen sintomatología, se los retira al potrero, se comienza a consumir otro forraje y los signos revierten. Ahora sí. Lo que ayuda, digo, para esto, que es como los alcaloides, es todo bastante complejo, digamos, son toda una serie de distintas plantas, es pensar en un campo en donde están estas plantas con alcaloides. Entonces, si pensamos en un campo productivo, en general, lo que nosotros vamos a ver es que la cicuta no va a estar en el medio del lote, generalmente va a estar en los bordes, o en los alambrados, o en el monte, pero no va a estar en el medio del lote. Eso es típico de la cicuta. Fíjense que en la manga, donde encerramos animales para trabajar, también los vamos a encontrar. Si tenemos una guachera, como hay que darle de comer varias veces a los animales, seguramente va a estar ahí cerca de la casa y el molino. Yo esperaría ver una guachera. Duraznillo negro va a tener una distribución parecida, también en la manga, en el monte van a encontrar esa planta. En el caso del chamico, lo pueden encontrar en el campo natural, pero sobre todo lo van a encontrar en el lote donde hacemos maíz o donde hacemos soja. En el medio del lote, no en los bordes. Va a crecer en el medio del lote, porque es lo que necesita el chamico para crecer. Es una maleza de cultivo de verano. Y en el caso del Phalaris, obviamente, es una gramínea que nosotros implantamos con la pastura. Está en la pastura por diseño. Puede haber en el campo natural, obvio, puede haber en el campo natural, pero sobre todo va a estar por diseño en nuestra pastura. El caso del romerillo va a estar en el campo natural. ¿Sí? Entonces esto también los puede ayudar un poco a pensar en las estrategias de control, y en el caso del senecio, lo morfé. En el caso del... No, Pero no está el nombre, ¿no? no está el nombre. Sí, está arriba. Ahí está, senecio, lo estaba buscando y no lo encontraba. En el caso del senecio, lo van a encontrar sobre todo como maleza de praderas degradadas, puede aparecer también en el campo natural, sobre todo como maleza de praderas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Bueno, venimos de dos intoxicaciones que son básicamente agudas, principalmente agudas, aponinas, alcaloides, algunos alcaloides pueden ser crónicos, y vamos a esta intoxicación por principios carcinogénicos, también la conocemos como enteque seco. Es una intoxicación que la produce una sola especie, como todo lo contrario de alcaloide, que tenemos 28 especies. Principio carcinogénico lo produce una sola especie, que es el duraznillo blanco, no el duraznillo negro. Es una enfermedad metabólica, porque afecta al metabolismo del calcio, de curso crónico, producida por consumo accidental del principio carcinogénico que está presente en las hojas del duraznillo blanco, Solanum glaucophyllum. Duraznillo negro, ¿cuál era el nombre? Cetrum barri. Y tiene un curso típicamente crónico, no tiene curso agudo, ¿sí? Como la enfermedad crónica que estudiamos, que se marca, que se evidencia por un cuadro de adelgazamiento progresivo y embaramiento. Enteque, ¿sí? La enfermedad se llama enteque seco. ¿Qué quiere decir enteque? ¿Sí? Que el animal tiene diarrea. ¿Sí? Que el animal tiene diarrea. Ahora, ¿esta enfermedad le produce diarrea? No. Por eso se llama enteque seco.
porque el animal parece que si fuera un animal que tiene una diarrea crónica, que por eso se adelgazó tanto, está seco, ¿sí? No está chorreado con diarrea, ¿se entiende? Como es el nombre vulgar de la enfermedad es esta, es como un animal que tiene una diarrea crónica, pero que no tiene diarrea. Es medio, da una vuelta y vamos a tratar Radio de lúcido, radio explicar apagado. por qué. El principio activo que tiene esta planta, que es básicamente la vitamina D. Es 1,25 de hidroxicolecalciferol, ese es el nombre químico de este tóxico, que es un análogo de la vitamina D. Se comporta como la vitamina D. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado carencias minerales, que habíamos estudiado el metabolismo del calcio? Habíamos nombrado, ¿sí? Que estaba regulado por hormonas. Bueno, la vitamina D era una de las que repuntaba calcio, ¿sí? El problema que tiene esta planta es que los animales que la ingieren permanentemente se están dosificando con vitamina D, ¿sí? Entonces están afectando a los animales el metabolismo del calcio, porque todo el tiempo están ingiriendo, todo el tiempo que ingieren durazno blanco, están ingiriendo vitamina D. La vitamina D lo que aumenta mucho es la absorción intestinal de calcio y fósforo, y favorece que el calcio y fósforo se depositen en los tejidos blandos, ¿sí? Todo bien cuando esa vitamina D es endógena, es natural, pero produce un cuadro patológico cuando el animal está sobredosificado con vitamina D, producto de este consumo de hojas de duraznillo blanco. Duraznillo blanco es un arbustito perenne, quiere decir que vive varios años, rizomatoso. ¿Se acuerdan qué eran los rizomas? Tallos que van a ir por debajo de la tierra, y que en este arbusto se produce una caída de hojas al final del verano hasta fines de otoño, ¿sí? Es un arbustito que tiene este alto bulado. Los animales normalmente no consumen las hojas del arbusto, son hojas bastante... ¿Seguimos teniendo el de acá? ¿No? Sí, ¿Está acá? Bueno, hay uno acá, medio... no vamos a arrancarlo. No lo vamos a arrancar, y aparte no está viviendo como en su lugar preferido, o sea que siempre está a punto de morir. ¿Por qué? Porque esta planta vive muy bien en suelos bajos, inundables, típicos de la cuenca del Salado. Cuando vayan a Mar del Plata la próxima vez, que van por la ruta 2 y atraviesan toda la cuenca del Salado, hay una parte que van a empezar a ver como lagunitas, o depende, si no llovió, por ahí no son lagunitas, pero son lugares más, más deprimidos del terreno, y en los bordes de esas lagunitas van a ver a este arbustito, que en general se ve como una sola vara que sale. Y si van a fines del verano, cuando vamos nosotros a Mar del Plata, a veces lo ven sin hojas, queda la vara sola y las hojas caen abajo. Evidentemente no es una planta que crezca en zonas cultivadas, sino que es típico de campos naturales. Uno de los problemas que tenemos al final del verano en estos campos naturales es que no hay demasiada comida. No hay demasiada comida, y donde hay pastos más verdes es en las zonas más húmedas. En las partes más altas del campo natural hay menos humedad y el pasto está más seco, entonces los animales empiezan a comer cada vez más en esas zonas más húmedas, y coincide con que las hojas caen y consumen accidentalmente las hojas. Si no, no diría cómo tan imbéciles de ir a comer justo la hojita que se comió. El tema es que la comida durante toda esa época crítica queda ahí, los animales se van concentrando, y esas hojas caídas son palatables, los animales las comen. En pleno invierno no se van a meter ahí a comer, porque aparte en pleno invierno tienen pasto verde en otros lugares. Así que se produce ese consumo accidental de hojas caídas. Esta es la típica forma que tiene el duraznillo blanco, tiene un frutito negro, esas flores lilas.
pero lo que nos interesan son esas hojas o esas balas que ven ahí al costado. Obviamente, así como está en esa foto, los animales no se van a intoxicar, van a comer el pasto que está atrás, que no, está súper genial, nos parece súper apetecible, pero es pasto y no van a ir a tocar esas hojas. El problema es cuando esas hojas se caigan y ahí sí se produzca el consumo. Este es el ambiente típico del duraznillo blanco. Acá lo van a ver, sobrevive porque es una planta muy rústica, pero este es el ambiente ideal. Estos duraznillares, recuerden que es rizomatoso, entonces tienen tallos subterráneos y van brotando, lo cual hace también difícil el control, ¿sí? Pero típico de Cuenca del Salado, muy Profe, comúnmente. ¿toda la planta sería tóxica? No, lo que es tóxica es la hoja. La hoja solamente. La hoja. Y la hoja, claro, y digamos, tiene tóxico cuando está verde y está en la planta, pero nadie la consume, ¿sí? Cuando cae, mantiene la toxicidad, aunque la hoja esté muerta, digamos, mantiene la toxicidad y ahí se produce el consumo. ¿Por qué nos cuesta plata? Básicamente porque termina siendo una enfermedad crónica irreversible que presenta signos cuando la enfermedad está muy avanzada. El animal deja de ganar peso o se empieza a adelgazar. Si son animales que están en engorde, no terminan de llegar al peso que nosotros deseamos, o se les empieza a depositar calcio en partes blandas, como pueden ser los tendones, ¿sí? Y los animales empiezan a caminar embarados, porque tienen los tendones con calcificación, ¿sí? Entonces, de vuelta, pensemos, es Cuenca del Salado, en campo natural, ¿qué producción es la más típica en esa zona? Ganado. Sí, ganado. Sí, pero cría. Cría, ¿sí? En la cría, de vuelta, ¿cuál es el producto de la cría? El ternero. A nuestro producto, a lo que vendemos, ¿lo va a afectar el duraznillo blanco, el teque? No, porque casi Porque todo es el tiempo crónico. estuvo mamando, después empezó a consumir, ¿sí? Pero es una enfermedad crónica. ¿A quién afecta? A las madres y a los En el toros. tambo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son animales que viven muchos años. ¿Sí? Tenemos acá la mayor cantidad de terneros posible, entonces van a vivir muchos años, tantos años como para mostrar esta opción de enfermedad crónica. Si el ternero, yo estoy en Cuenca del Salado, donde hay enteque, pues yo te vendo esos terneros, te los vendo a vos que los engordás en Trenquelable, que no hay duraznillo. ¿Tiene algún problema? No. No tiene ningún problema. Che, pero él no aprendió a reconocer, no tiene nada que ver, eso es el romelillo, es otra enfermedad. ¿Se entiende? Nos afecta sobre todo a las madres, ¿sí? Porque los toros entran y salen, están todo el tiempo. Nos afecta sobre todo a las madres porque están todo el tiempo. Y cada verano, cada salida de verano, otoño, se comen las hojas y están cada vez más entecadas. ¿Y es reversible? No. No, Entonces, no, es una si enfermedad que es cuando acumulativa. están en su última aparición, las vendés. Y bueno, lo ideal sería que no se vayan enfermando, ir Claro, controlando. no, pero en el para caso que de no que sí. Si tengo ese problema, y las voy a tener que ir vendiendo porque un animal que no camina tanto, un animal que no se va a preñar tan fácilmente, que no va a poder alimentar tan bien a la ternera. ¿Esta era la que no se podía levantar? No, eso era. No, el que no se puede vaca caída y eso. No, Falta de magnesio. es una de estas que tenías que prestar atención que había mucho calcio en la... Nosotros, Para hoy había que ver, para que yo estoy diciendo. Sí, bueno, ok. Una vez. Claro. No, estos animales puede ser que tengan tanto problema para caminar que terminen caídos. ¿Sí? Puede ser que terminen. No, vos Pero- tenés la que genera hipomagnesemia y hipoglucemia. Y Que por había que verlos magnesemia, a la mañana, como que había que observarlos a la mañana, a ver si se levantaban bien. no, eso lo podés ver con esto. Los animales cuando estén echados y los levantás a la mañana, si les cuesta levantarse, ¿sí? Probablemente sea un síntoma de que no tienen el aparato locomotor adecuado. Si un animal que tiene un cuadro crónico que todavía no dio síntomas,
lo va acumulando. Y lo faenás. ¿Es dura la carne? La carne no es que vas a encontrarte un pedazo de hueso en el medio de la carne, pero vas a encontrar en algunas partes de la res, ¿sí? Vas a encontrar depósitos de calcio. En donde primero lo vas a encontrar no es en el músculo, no lo vas a encontrar en el músculo, pero sí en tendones, en parte de la aorta, en parte del corazón, en parte del pulmón, empezás a tener depósitos de calcio. Y eso es lo que empieza a afectar a todo el animal. ¿Tiene menor valor el animal? Sí, pero no porque tenga un poco de calcio en la aorta, porque eso no te lo van a penalizar dando en frigorífico. Ese animal con calcio en la aorta, en los pulmones, no puede ganar peso de la manera que debería estar ganando peso. Entonces te produce un perjuicio económico generalizado. ¿Sí? Igualmente, vos no tenés en general, en cuenca del Salado, con campo natural, no tenés animales en engorda. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que, fui a vender un novillo y el novillo pesa menos porque tiene enteque. Pero como que no tenés novillos en un campo con enteque. Lo que sí tenés son vacas de cría. ¿Sí? Son vacas de cría que estuvieron varios años en ese campo con enteque y esos depósitos de calcio hacen que esa vaca engorde menos, tenga menor capacidad de moverse, entonces ya no sea tan buena madre. ¿Sí? Ese es el perjuicio. Entonces, básicamente, acá el problema es este que veníamos hablando. Afecta a todas las especies, pero ¿qué especies tenemos en Cuenca del Salado, Entre Ríos, en estos campos, así con estos? Ven ahí a la derecha que está la lagunita y se ven las varas ahí. Básicamente lo que tenemos son bovinos de cría, mayores a 2 años. O sea, madres, dientes. ¿Sí? La cantidad de intoxicación en función de qué cantidad de hojas hayan consumido. Entonces, los problemas que tenemos, el principal problema es fines de otoño y principio de otoño. En primavera están brotando duraznillos de los rizomas, van brotando nuevos duraznillos chiquitos y puede ser que ahí lo consuman, pero el principal problema es cuando las hojas caen y se entremezclan con el forraje y a fin de verano, principio de otoño, no hay mucho otro forraje que el que está cerca de esos charcos, de esos bajos, donde ahí se mantiene más humedad, hay más comida y se concentra. En épocas secas, entonces los animales van a los bajos a buscar pastos tiernos, hay menor descomposición de las hojas por la baja humedad y obviamente la alta carga animal instantánea, la cantidad de animales que hay en esos charcos, favorece que la tasa de consumo sea mayor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los animales comen menos. Pica, que no lo nombramos todavía, pero lo habíamos visto sin carencia de minerales, ¿sí? Es el apetito, perversión en el apetito, comen cualquier cosa, palos, piedras, ¿sí? Pelo de mala calidad, van a estar flacos, sifosis, van a estar así encorvados y van a caminar con dificultad, van a tener dificultad para incorporarse. Cuando nos acercamos no se van a incorporar rápidamente porque les cuesta y finalmente, digamos, como una de las cosas que se empiezan a achicar son los tendones, ¿sí? Empiezan a caminar medio en pinzas. Obviamente el animal puede terminar muriéndose si yo lo hago correr, los apuro, no tienen demasiada capacidad, pero es una enfermedad crónica, no se caracteriza por la mortalidad. Generalmente son hallazgos de matadero, como me decías vos. O sea, es algo que encuentro en la faena, a veces porque adelanté la faena. ¿Sí? Ya en el tacto la vaca no quedó preñada, bueno, listo, se marca como para que vaya al frigorífico. Cuando va al frigorífico me entero que esa vaca no quedó preñada, probablemente porque tenía duraznillos. O sea, las pérdidas son bastante importantes. Ay, ¿Sí? Esto es lo nunca vi una que vaca vemos en flaca. los animales
así encorvados, adelgazados, que les cuesta levantarse, o se van a levantar y quedan a mitad de camino, porque les duele el proceso de levantarse. Fíjense Ay, pobre vaquita. esa forma de caminar. El animal está adelgazado, como puede ser un animal que tiene diarrea crónica, pero no tiene diarrea, por eso es el enteque seco. Sí, Se le ven, marca más todo el allá coxal. del cuadro por cuadro, ven que el animal camina con dificultad, tiene la columna encorvada. ¿Y qué hacen ahí? ¿Los matan? Se puede tratar. Pero fíjense lo otro, ¿no? En qué ambiente están los animales, ¿no? Es un campo natural, no hay mucho pasto, están ahí O sea cerca que de lo... estos bajos, en donde, más allá de que acá no se ve el duraznillo, están así. En el fondo quedó ahí, quedó a mitad de camino, tal cual. Sí, ahí en el costado. No, yo tampoco. Ahí lo que está en el costado probablemente sea duraznillo. Pero bueno, es bastante típico. Una enfermedad crónica, obviamente, esto muchas veces los animales terminan en el matadero antes de que la enfermedad sea clínica. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo del clínico y subclínico? Entonces, obviamente, yo estoy en un campo y tengo esta enfermedad clínica, bueno, es grave, ¿no? Y además es irreversible. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar a esta ciudad? Años. Es una enfermedad que Como lleva. nadie se dio cuenta antes. Se van. Seguramente en este punto, donde vos ya tenés animales que están clínicamente afectados, primero, estos animales no los podés volver a ver. Ahora, la pérdida económica no son solamente esos 2, 3 o 4 animales, sino que todos los otros que están más jóvenes tienen enfermedad subclínica. Que te está costando, ¿en qué te está costando? En menos preñez, parte de la menos preñez es por eso, te está costando en menos ganancia de los terneros, porque ese animal no puede producir la cantidad de leche que tiene que producir, o sea que las pérdidas son mucho más grandes. Entonces, acá es un buen ejemplo de veterinario de producción. Ok, encontramos estos animales. No tienen tratamiento. Los animales van al matadero, no tienen ninguna terapia que podamos hacer para sacarles el calcio que está depositado. Pero en producción animal, aunque yo no tuviera ninguno de estos animales, si yo tengo enfermedad subclínica y los animales están consumiendo duraznillo, y yo tengo presencia de duraznillo y tengo situaciones en donde los animales voy en el verano, fin del verano, principio del otoño, están muchos comiendo en estas zonas de bajos y probablemente tenga un problema. Entonces, monitorear esa situación es importante desde el punto de vista de la producción, aunque no tenga enfermedad clínica, porque la enfermedad subclínica está costando ya un montón de dinero. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo testear? Bueno, primero pueden testear si los animales están consumiendo efectivamente el duraznillo. Ahora, si vos escuchás, estás en el medio de la pampa y escuchás un galope atrás, lo más probable es que sean caballos, no que sean cebras. Entonces, si tenés un bajo, tenés duraznillo, hojas caídas y los animales están comiendo ahí, lo más probable es que lo que te dijeron en bases esté ocurriendo. Lo querés reconfirmar, podés tomar una muestra de sangre medio sofisticado, pero podés pasar por la manga, tomar una muestra de sangre y ver los niveles de calcio y fósforo. ¿Sí? Si están aumentados, listo, no tenés mucha más vuelta para dar. O lo otro que podés hacer es los animales que mandás al frigorífico, hablas con el colega que inspecciona el frigorífico y le decís, pues no te fijas tendones, aorta, pulmón, a ver si tengo calcio. Encuentro en uno de todos esos animales que mandé, encuentro que hay calcio, estás con un problema de enteque subclínico en el resto de los animales. Entonces, ponete a laburar en prevención con los animales que se están empezando a enfermar. Si tenés ese campo así horrible, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Bueno, estas son las lesiones que vos vas a pedir, que ya las estuve hablando, así que no profundizo demasiado. Se te murió un animal, podés hacer una necropsia, pero probablemente
lo diagnostique fácilmente, por eso te digo, por ahí más típicamente pedí a animales que vos mandes al matadero y no tenemos un tratamiento específico, lo que tenés que pensar es en cuál va a ser la profilaxis. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la profilaxis? Digamos, porque estamos en un campo, en Cuenca del Salado, tengo campo natural. Si vos me decís, bueno, hagamos una pastura de alfalfa, cebadilla, sí, estoy en otro campo. Tengo este campo, lo único que tengo es campo natural. Entonces, lo que tengo que presentar es preguntarme qué puedo hacer. Clausurar permanentemente esa zona. Bueno, está bien. ¿Dónde van a comer los animales? ¿Sí? Clausura en los momentos críticos. ¿Cuáles eran los momentos críticos? En primavera, cuando están rebrotando, ¿sí? Pero en primavera hay mucha otra comida, los animales no van a ir a comer lo peor. Y en primavera es probable que tenga humedad en otros lados, pueden comer en las lomas, y lo que probablemente sí haga es clausurar esos charcos, ¿sí? Yo digo charcos, pero son bajos, ¿no? Clausurar esos bajos en la salida del verano, principio del otoño. ¿Cuál es el problema del verano? Claro, ahí tenés un problema, porque los animales agua van a tener que tomar. Vas a tener que invertir en la agua. Va a tener que hacer un pozo y hacer agua. ¿Sí? Entonces, acá es un típico ejemplo en donde, uy, sí, bueno, pero tengo que invertir, no tengo la plata. Bueno, pero ¿cuánto me está costando? ¿Cuánto me está costando la enfermedad en menos preñez, en menor peso del ternero? Y es un típico ejemplo en donde nosotros, si nos quedamos viendo la enfermedad clínica, el productor no va a poner esa plata. ¿Se entiende? Porque el productor, si solamente ve 2 o 3 vacas que les cuesta pararse, pues están embaradas, pero a todas las otras la ve bien, no va a tener una percepción de que es una enfermedad muy grande. ¿Sí? Es el típico ejemplo que se usa para muchas enfermedades, del iceberg, ¿sí? En donde lo que nosotros vemos arriba del agua es la enfermedad clínica. Y lo que está bajo el agua es muchísimo más grande y es la enfermedad subclínica. Entonces, ahí como veterinarios de producción y que tienen un conocimiento en relación suelo, planta, animal y de cómo se enferman los animales, a ustedes en realidad las 3 o 4 o 5 vacas que están clínicas no les importa mucho, esas vacas aparte ya están jugadas, esas vacas lo que podemos hacer es mandarlas al matadero, confirmar el diagnóstico para estar seguros, che, es esto, no es otra cosa. Las vacas solamente tienen ese cuadro por duranillo blanco, no. Para eso ustedes son veterinarios, che, no es para tuberculosis, no es tuberculosis. Descarto todas las otras enfermedades, confirmo lo que venía sospechando, que es duranillo blanco, hablo con el colega que está en el matadero, me dice, sí, tiene depósitos de calcio en corazón, en aorta, en pulmones, listo, es duranillo blanco. Entonces, como veterinario en producción, nos ocupamos de la enfermedad subclínica. Y hablando de la enfermedad subclínica, entonces nos ponemos a jugar con propuestas productivas reales. ¿Puedo cerrar en verano-otoño? Puedo cerrar esos lotes en verano-otoño. ¿No tengo agua? Bueno, alguna inversión vamos a tener que hacer. Y digo inversión y no gasto, porque como le tengo que vender la idea al productor, es invertir en hacer un pozo para que los animales puedan tomar agua en verano-otoño, que es cuando se están enfermando. Y así dejamos que se enfermen y esta cantidad de enfermedad subclínica empieza a disminuir. Lo otro que puedo hacer más científico es hacer un recuento de caídas de duranillo blanco para sacar los animales solamente cuando se estén cayendo efectivamente las hojas. Obviamente eso que va a requerir de parte de ustedes. Que sepan cuál es el duranillo blanco, que lo puedan reconocer y que puedan entrenar a la persona que está ahí, ¿sí? Para que pueda hacer el recuento y hacer ese manejo estratégico de sacar a los animales. ¿Sí? Los veterinarios que elaboramos en producción animal tampoco trabajamos tanto con animales, trabajamos mucho más con la gente. ¿Sí? Hace algunos años llevé a mi hijo, me acompañó a trabajar y trabajó todo el día conmigo y después me dijo, ¿vos con animales? Ojo. Yo con el tiempo me la pasó hablando con la gente. Y la verdad es que en producción animal tenés que trabajar mucho con eso.
digo, para convencer al tipo que haga una aguada, y también me la voy a pasar hablando, le voy a llenar la cabeza así, hasta que haga el pozo, ¿sí? Pero nosotros no trabajamos tanto con animales. Nuestro trabajo es trabajar con la gente para convencerlo, convencer al dueño para que haga la aguada, convencer para que podamos cerrar el potrero en los periodos críticos, y si quieren hacer algo que no sea tan así cuadrado, que en verano cerramos, entrenamos a la gente para que haga un recuento de hojas. Dice, vení, vamos juntos, vas con la persona que está todo el día con las vacas, que probablemente no es el veterinario, tampoco va a ser el dueño de las vacas, probablemente en nuestro país no suele ser el dueño de las vacas. Nos vamos con la persona que trabaja con las vacas y dice, este es el duranillo blanco, estas son las hojas, vos tenés que contar, cuando hay 3, 4 hojas caídas, sacamos los animales. ¿Sí? Y evitar trébol blanco y gramíneas de bajo porte, ¿por qué? Pues ahora ya son expertos en esto. ¿Por qué evitaría usar trébol blanco? ¿Cómo? Son ricas en calcio. No. ¿Qué característica morfofisiológica tiene el trébol blanco que ¿Es rastrera? no me viene bien con esta caída fatal? ¿No es rastrera? Son de porte rastrero. Entonces, ¿qué leguminosa usarían que no sea de porte rastrero? Trébol rojo, alfalfa. Probablemente trébol rojo y alfalfa al costado de un bajo en Cuenca del Salado. Ustedes ya saben que no, eso no estaba en el libro, me fue mal en el examen, no vale. ¿Sí? Pero bueno, también darse cuenta que lo más probable, lo que suele haber ahí alrededor es pelo chancho, que es una gramínea natural, que es lo que terminan comiendo los animales. ¿Ah? Entonces, si estoy en un campo así tan jodido, que son como la mayoría de los de la Cuenca del Salado, tengo algunos potreros así, lo que voy a tener es esa situación. Control mecánico, se puede controlar mecánicamente el duranillo blanco, o sea, cortarlo, siempre con una vara. Si paso por una máquina y lo corto, no funciona mucho por dos cosas, no funciona. ¿Cuáles son? No entra en la máquina, pues un bajo, digamos, tengo que entrar en un momento seco, hay mucho bar, pues no tengo piso para entrar con una máquina. ¿Y cuál es el otro problema? Es un frisoma, entonces la corto por ahí y brota del otro lado, pero me caga todo el tiempo. ¿Se pueden poner herbicidas? Se pueden poner herbicidas, pero es difícil entrar con la máquina. Si es algún lugar muy chico, podría entrar con una mochila y hacerlo, pero el control mecánico, control químico no termina funcionando. Más bien lo que se usa es el control estratégico que tengo que manejar, tengo que hablar mucho con el dueño y con las personas de todo. ¿Dudas, preguntas? Nos quedaron afuera los salatos, procuraremos recuperarlos en la clase que viene.